Hola a todas y a todos nuevamente. Vamos a comenzar este video sobre la clase 3 que va a abarcar varios temas. Vamos a comenzar eh, hablando un poco sobre la simplificación de expresiones algebraicas. No hay mucho que explicar más allá de dar a conocer que esto se trata de aplicar las propiedades y los axiomas de los números reales, las propiedades con las potencias, todo el trabajo con potencia, los productos notables. Todo eso se aplica para simplificar expresiones algebraicas, esencialmente expresiones racionales. ¿A qué me refiero? Con cocientes de polinomios, etc. Entonces, en esta primera parte salen varios ejemplos desarrollados. Ustedes los pueden revisar eh, minuciosamente, lo van escudriñando. La idea es que si no entienden algún paso, pueden ir revisando las propiedades. Y bueno, si finalmente hay algún ejercicio en el que no les queda claro, lo podemos conversar en la sesión vía streaming que vamos a tener. Entonces, tenemos 6 ejemplos, están todos desarrollados paso a paso. Luego de eso, del tema de la simplificación de expresiones algebraicas, pasamos a ecuaciones. Y en esta sección vamos a trabajar varios tipos de ecuaciones particulares. Vamos a trabajar las ecuaciones de primer grado con una variable, las de primer grado con dos variables y las ecuaciones de segundo grado con una variable. Entonces, ¿cómo se define una ecuación de primer grado? Es aquella ecuación de esta forma de acá: ax más b igual a 0, donde a y b son las constantes de la ecuación, son números reales, con la condición de que a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Porque si a fuera 0, este término se me anularía y dejaría de ser una ecuación, tendría que b ser una constante. Entonces, al ser a 0, esto deja de ser una ecuación y pierde todo tipo de interés. Lo otro es que x es lo que nosotros conocemos como la variable de esta ecuación, o la incógnita, ¿sí? Este tipo de ecuaciones, si nosotros aplicamos los axiomas de los números reales, es decir, sumar por el inverso aditivo de b y luego multiplicamos por el inverso multiplicativo de a, vamos a obtener que x es b sobre a negativo. Y esa es la solución general para cada una de las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Entonces acá tenemos algunos ejercicios de planteo para aplicar el tema de las ecuaciones de primer grado. El primero dice: 5 amigos quieren comprar un terreno donde el dueño les ofrece pagarlo en 12 cuotas iguales y sin intereses. Sacando cuentas, notan que si se agregaran 2 personas más a la compra, su cuota disminuiría en 160.000 pesos. Entonces, acá vamos a ir extrayendo la información que nos entrega el problema. Nos dice: 5 amigos quieren comprar un terreno. Tenemos 5 personas idealmente y tenemos una segunda condición. Y es que el dueño de este terreno les dice: pueden pagarme el terreno en 12 cuotas y no les voy a cobrar ningún tipo de interés. Por lo tanto, este problema no es de ni interés compuesto ni de interés simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque al no cobrarse ningún tipo de interés, se toma el precio del terreno y se divide en 12. Y no hay ninguna cantidad que vaya creciendo en términos porcentuales. Así que en ese sentido el problema es más sencillo. Bueno, estos amigos se juntan y al sacar cuentas notan que su cuota va a disminuir en 160.000 pesos si hay 2 personas más que compran junto con ellos. O sea, en vez de que el terreno se divida en 5, se estaría dividiendo en 7. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el precio del terreno? Lo primero que debemos hacer es definir las variables. Estamos buscando el precio del terreno, así que vamos a definir X como el precio del terreno en pesos.
¿Por qué lo hago de esa forma? Para no trabajar en las ecuaciones con la unidad, ¿ok? Trabajo solamente con la cantidad. La cuota inicial, o sea, ¿a qué me refiero con la cuota inicial? Es lo que cada amigo tiene que pagar, considerando que son 5 amigos y son 12 cuotas. Entonces, tenemos el precio del terreno, que es X, dividido en 12 cuotas, me va a dar la cuota mensual, pero entre los 5 amigos hay que volver a dividirlo en 5. Entonces me queda X dividido 5 dividido 12, y eso me da X dividido 12 por 5. Ahora, en caso que fueran 7 personas, la cuota sería X dividido 12 por 7. Pero fíjense que esta cuota, que es la resultante de haber agregado 2 personas más a la compra, es lo mismo que haber tomado esta cuota, que era más grande, y haberla disminuido de los 160.000 pesos. Entonces se nos plantea la siguiente ecuación, ¿sí? O sea, esto es igual a este factor de acá menos 160.000. Hacemos los productos correspondientes y nos queda esta ecuación de acá. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Multiplicamos por 60, multiplicamos por 84 y nos va a quedar este monto multiplicado por 60 por 84, despejamos, agrupamos las x con las x y dejamos todo en términos positivos y nos queda esta ecuación de acá. Por lo cual, lo único que nos queda es dividir por 24 y obtenemos que x es 33.600.000. Es decir, el precio del terreno es de 33.600.000 pesos. Ahora, hay una segunda parte en este problema. En la parte B se plantea, si ellos quieren pagar una cuota de no más de 340.000 pesos, ¿entre cuántas personas deben comprar el terreno? ¿En cuánto queda la cuota? Fíjense que ahora ellos se ponen de acuerdo, los amigos. Ellos son 5 amigos, entonces dicen, bueno, ¿saben qué? El presupuesto no me da para pagar tanto. Así que llegan a un acuerdo y digo, ya, fijemos la cuota para que todos paguemos lo mismo, fijemos la cuota en 340.000 pesos. Nadie paga más que eso. Entonces se preguntan, bueno, ¿cuántas personas más tenemos que agregar al grupo para poder pagar eso? Porque, o si no, no nos va a dar para pagar. Y ante esa situación, bueno, después de que agreguemos las personas, como el precio de la cuota no puede exceder los 340.000 pesos, puede quedar menor. Entonces, después de haber agregado a esas personas, ¿cuánto será la cuota? Esa es la situación. Entonces, lo primero que debemos hacer es comenzar partiendo definir las incógnitas. Vamos a llamar P, la cantidad de personas que deben comprar el terreno. Nosotros del problema anterior ya sabemos el precio del terreno. Sabemos que sale 33.600.000 pesos. Y el dueño sigue dándonos las mismas condiciones, 12 cuotas. Por lo tanto, debemos tomar el precio del terreno, dividirlo en las 12 cuotas, pero esta vez no sabemos entre cuántas personas debemos comprar el terreno. Debemos dividirlo en P, que es la cantidad de personas. Y esa cantidad debe ser igual a los 340.000 pesos, que son los que queremos pagar. Despejamos P, o sea, multiplicamos por P en la ecuación y luego dividimos por 340.000, obtenemos este cociente de acá, el cual al multiplicar y dividir respectivamente, o al simplificar la fracción, nos queda 420 sobre 51. Y ese número, si lo ponemos en la calculadora, nos da aproximadamente 8,24. Y ojo acá, voy a hacer la salvedad. Cuando usamos la calculadora y nos da más de 2 o 3 decimales o empezamos a aproximar, no podemos poner el signo igual, porque al aproximar una cantidad no es la misma, sino que es un aproximado. Por eso. Ahora, es imposible que nosotros tengamos 8,24 compradores.
Entonces debemos aproximar este número. Lo natural es pensar aproximar este número al número más cercano, pero aproximarlo al más cercano me da 8. Y si hacemos el cálculo con 8 personas, nos va a dar que la cuota es de 350.000 pesos, lo cual excede el valor que queremos pagar. Nosotros queremos pagar no más de 340.000. Por lo tanto, no me sirve aproximar a 8. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aproximar hacia arriba. Si nosotros aproximamos hacia arriba, vamos a tener que comprar el terreno entre 9 personas. Y si hacemos los cálculos respectivos, me va a dar este número. O sea, me va a dar 311.111,1 infinito periódico. Este número también no existe en pesos. Pero si yo aproximo al decimal más cercano, me va a dar 311.111. Y si yo multiplico, no me va a dar el total que yo necesito pagarle al dueño. Entonces tengo que siempre hacerlo por exceso. O sea, la aproximación no va a ser 111, sino que va a ser 112. Para que se complete el pozo que debe ser pagado al dueño del terreno. Por lo tanto, la cuota va a ser de 311.112 pesos entre 9 personas. A continuación también tenemos otro problema que tiene que ver con las restricciones. Nosotros acá tenemos x, que es la variable o la incógnita, pero acá tenemos una igualdad o una ecuación en la cual aparece otra letra. En este caso C, podría ser P, Q, R, S, L, A, lo que sea. Pero en este caso dice, encuentre los valores de C para que la siguiente ecuación tenga una solución. Esta ecuación va a ser una ecuación distinta para cada valor de C. Si yo acá pongo C igual a 1, esto me va a quedar 2 menos 4, esto me va a quedar menos 2. O sea, me va a quedar la ecuación menos 2x menos C igual a 0. Pero si yo pongo 3, esto va a ser 6 menos 4, esos 2, y eso me va a quedar 2x menos 6 igual a 0. Son dos ecuaciones distintas. Y así para la infinidad de valores que puede tomar C. Entonces C decimos que es un parámetro, porque fijando C tengo una ecuación distinta. Cambio C, tengo otra ecuación. Entonces, ¿cuándo esto va a tener solución? Bueno, las soluciones vimos en un comienzo de esta sección que vienen dadas por menos b dividido a. B vale menos 6, menos menos me da más, y al dividirlo por a me queda este cociente. Pero la restricción, recordemos que estaba en que el coeficiente que acompaña a la x o a la variable tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, esto tiene que ocurrir. Despejando, tenemos que c tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, para que la ecuación tenga solución, c puede ser cualquier número real, excepto el 2. Con eso hemos terminado la sección de ecuaciones de primer grado con una variable. Ahora vamos a darle un vistazo a las ecuaciones de primer grado, pero con dos variables. Y esto nos sirve para resolver algunos problemas, incluso problemas que estaban planteados en los talleres anteriores. Ahora va a ser un poco más claro el cómo poder resolverlo. ¿Qué es una ecuación de primer grado con dos variables? Es una ecuación de este estilo. Fíjense que acá las variables son x e y, a, b, c son los parámetros. Todos estos son números reales, con la diferencia en que ni a ni b pueden ser 0 al mismo tiempo, ni por separado. Porque si ambos fueran 0, me quedaría c igual 0, no tiene ningún interés. Y si uno de los parámetros a o b es 0, si b fuera 0, me quedaría ax más c, eso es una ecuación de primer grado. Y si x es 0, me queda bi más c, me queda otra ecuación de primer grado. Por lo tanto, que uno de estos parámetros sea 0, pierde el interés como ecuación de primer grado con dos variables. Entonces, como estamos suponiendo que a y b son distintos de 0, podemos despejar una variable con respecto a la otra variable, o como se dice, una variable en función de la otra variable. En este caso,
Si despejamos x, nos queda x dependiendo de y. O y nos va a quedar dependiendo de la variable x. A eso le llamamos que x está en función de y, o bien y está en función de x. Ahora, algunos ejemplos. El primero es simplemente representar la siguiente situación con una ecuación de dos variables. ¿Cómo podríamos representar que la diferencia entre el triple de un número y el doble de otro es 73? Bueno, lo primero que debemos hacer es definir cada una de las variables. Vamos a definir x como el valor del primer número y vamos a definir a y como el valor del otro número. Entonces, la diferencia entre el triple de un número y el doble del otro. La diferencia entre es como que si tomáramos paréntesis, el triple de un número y el doble del otro. Entonces, la diferencia es restar, ¿qué cosa? El triple de un número y el doble del otro. Y acá aparece es, eso se interpreta como un igual, es igual a, ¿cuánto? 73. O sea, lo que estamos diciendo es que la diferencia entre este número y este número es 73. Por lo tanto, planteamos la ecuación 3x menos 2y igual a 73. Otro problema. Este estaba planteado en un taller que le subí en la primera clase, en el cual, aplicando los axiomas, se puede plantear una ecuación de una variable, una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Pero ahora lo vamos a ver en concreto con más detalle. Vamos a tener el problema de las llaves. Una llave llena un depósito en 10 horas y la otra lo llena en 15 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenar el depósito si se abre ambas llaves al mismo tiempo? Bueno, lo primero es definir la variable. Entonces vamos a considerar que B es el volumen total que contiene el depósito y C1 y C2 la cantidad de aguas que pasan por cada hora en la llave 1 y 2 respectivamente. Entonces, de este modo, tenemos que el volumen, cuando abrimos la primera llave, el volumen va a ser 10 horas multiplicado por la cantidad de agua o el flujo de agua que pasa por una hora. Y con la otra llave tenemos que en 15 horas va a ser el flujo de la segunda llave. Entonces ahora queremos saber cuánto tiempo se tarda en llenar este volumen del estanque con las dos llaves juntas. Entonces vamos a definir T como el tiempo que se necesita en que ambas llaves se llenen. Y al abrir ambas llaves vamos a tener que va a ser la suma de los flujos. Y este va a ser un tercer flujo. ¿Sí? Este podría definirse como un C sub 3. Entonces va a ser el tiempo multiplicado por C sub 3, que sería C sub 1 más C sub 2. O sea, esta ecuación de acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Cada uno de los flujos por separado depende también del mismo volumen y de la cantidad de horas que cada llave se demora en llenarlo. Entonces podemos despejar C sub 1 como B dividido 10 y C sub 2 como B dividido 15. Y si reemplazamos esas cantidades acá, obtenemos esta ecuación. Podemos dividir por B, el volumen tiene que ser estrictamente positivo, por lo tanto al dividir por B, un número, B sería un número que es distinto de 0, ¿ya? Que eso es importante que tengamos claridad. B en este caso es B en este caso es un número estrictamente positivo. Si hacemos ese despeje, vamos a tener que T es 6. Por lo tanto, ambas llaves, al abrirse, se demoran 6 horas juntas en llenar el estanque. Las ecuaciones de segundo grado son ecuaciones de este estilo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres parámetros, A, B y C. Los tres son números reales. Y una sola incógnita, X. Aparece dos veces. La diferencia es que acá
x está implícitamente con una potencia 1. Y luego vuelve a aparecer x, pero ahora con potencia 2. Por eso se llama ecuación de segundo grado, porque uno mira la potencia. El grado de un polinomio se define de acuerdo a la potencia más alta. En este caso, el polinomio tiene grado 2, por lo tanto se llama ecuación de segundo grado. Esta expresión se puede representar por lo que se llama la completación de cuadrados. La completación de cuadrados es el procedimiento que me permite obtener un binomio. ¿Sí? Muchas veces en procesos algebraicos de simplificación o obtener algunas soluciones o hacer que los problemas sean más sencillos, lo que queremos es escribir las ecuaciones de segundo grado o las expresiones de segundo grado con cuadrados de binomios. Entonces acá me aparece un cuadrado de binomio, pero ese cuadrado de binomio no siempre aparece solo, sino que muchas veces aparece con un coeficiente e sumando. Entonces acá se plantea cómo están definidos el coeficiente d y e en la completación de cuadrados. Ambos están definidos a partir de a y b, que son los coeficientes de la ecuación original. Entonces, el ejemplo acá está desarrollado, completar cuadrados en esta expresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los parámetros o identificar las constantes. A vale 2, B vale menos 12 y C vale 1. Por lo tanto, D va a ser B sobre 2A, o sea, menos 12 sobre 4, eso es menos 3. Y LE vamos a tener que reemplazar B cuadrado 144, porque menos 12 al cuadrado es 144. 4 por A vale 2, o sea, esto es 8. 4 por 2 vale 8. Entonces, 1 menos 144 dividido 8 es menos 17. Entonces, ya teniendo identificado A, D y E, podemos reemplazar en esta expresión de acá, obteniendo que esta expresión se puede escribir como 2 por el cuadrado de binomio x menos 3 menos 17. Entonces, las ecuaciones de segundo grado es tomar la expresión de segundo grado e igualarla a 0. A partir de ella vamos a definir un número especial que se llama el discriminante. El discriminante se define como b cuadrado menos 4 veces a por c. Este numerito es importante para estudiar las ecuaciones de segundo grado e incluso va a ser importante en las clases siguientes cuando estudiemos desigualdades e inecuaciones. También va a ser fundamental para poder estudiar las inecuaciones de segundo grado. Tiene muchas utilidades, por lo tanto hay que tener claridad sus propiedades. Y desde ya tener claro de que el análisis del discriminante para una ecuación es distinto al análisis del discriminante para inecuaciones. Le hago esta salvedad porque uno se tiende a confundir con el trabajo de ecuaciones e inecuaciones y al trabajar el discriminante. Entonces, si nosotros estudiamos el discriminante, podemos tener tres situaciones. La primera es que el discriminante sea un número positivo. Si esto ocurre, entonces la ecuación de segundo grado va a tener dos soluciones y esas dos soluciones van a ser distintas. Y están definidas de esta forma, ambas. Y además se va a poder factorizar la expresión de segundo grado en términos de la solución. Otra situación que puede ocurrir es que el discriminante sea 0. Si esto ocurre, vamos a tener que la ecuación de segundo grado va a tener una única solución real. Y esa va a estar dada por este cociente. Y la expresión de segundo grado se puede escribir como este cuadrado de binomio. Ahora bien, en caso de que el discriminante sea negativo, entonces la ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales. No hay soluciones reales. Ahora, cuando uno mira números complejos,
ahí sí va a haber soluciones, pero eso es un tema que veremos más adelante. Algunos ejemplos con respecto a las ecuaciones de segundo grado. Vamos a considerar esta ecuación de segundo grado, donde fíjense que es 5x² menos 7x más c, donde c es un parámetro. Aquí hay que hacer la distinción entre variable y parámetro. Recordemos, para distintos valores del parámetro voy a obtener una ecuación distinta. Entonces, vamos a trabajar ese parámetro c para distintas circunstancias. Ya, la primera situación es que x sea igual a menos 1. Acá si se fijan en el PDF había un error. Esto es menos 1. ¿Qué debemos hacer? Como menos 1 es solución, podemos reemplazar en la ecuación y va a ser igual a 0. Por lo tanto, reemplazamos, esto va a ser 0. Y con eso es posible despejar el parámetro c. Por lo tanto, para c igual a menos 12, vamos a tener que x igual a menos 1 es solución. Y ahí se nos crea una ecuación de segundo grado en particular. Entonces ahora podemos responder la segunda pregunta. ¿Hay más soluciones en esta situación? Bueno, para ver si hay más soluciones tenemos que estudiar el discriminante. No es necesario encontrar explícitamente la otra solución, porque la pregunta no dice encuentre la otra solución, sino que dice, pregunta si va a haber otra. Entonces es una pregunta más cualitativa. Entonces, calculamos el discriminante y el discriminante nos va a dar 289, que es un número positivo. Por lo tanto, hay dos soluciones. Conocemos una, nos falta otra. ¿Hay más soluciones? Sí, hay más soluciones. Ahora, otra situación que se nos plantea es que una de las soluciones sea el doble de la otra. Entonces, lo primero que debemos considerar es que dos soluciones sean una el doble de la otra, quiere decir que ambas soluciones son distintas. Por lo tanto, debe estar la condición de que el discriminante tiene que ser positivo. Por lo tanto, consideramos el discriminante, que es este número de acá, y tiene que ser mayor que 0. Nos queda una desigualdad, una inecuación. Es un tema que aún no vemos, es más delicado de resolver que una ecuación, pero este es el caso más sencillo, porque al sumar 20 a ambos lados no se ve alterada la desigualdad, y al dividir por 49, que es un número positivo, tampoco se ve alterada la desigualdad. Por lo tanto, no hay ningún problema en resolverla, con lo que conocemos hasta el momento. Nos queda que c tiene que ser un número menor que 49 sobre 20. Ahora, esa es la condición inicial. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Una de las soluciones es el doble de la otra. Por lo tanto, podemos decir que si x1 es una solución y x2 es la otra solución, x1 es 2 veces x sub 2. Pudo haber sido al revés, x2 igual a 2 veces x1. Eso da lo mismo. Lo importante es el planteamiento. Ahora, ¿qué significa? Como ambas son soluciones, al ser reemplazadas cada una de ellas por separado, ambas me van a dar 0. ¿Sí? O sea, si yo tomo la expresión de segundo grado y la reemplazo en x sub 1, que es la primera solución, esto me tiene que dar 0. O si la reemplazo en x sub 2, esto también me tiene que dar 0. Por lo tanto, ambas tienen que ser iguales. Entonces, resolvemos. Fíjense que lo primero es que podemos reemplazar x1 en 2 veces x sub 2. Los c se me simplifican. Puedo restar por menos c. Y al dejar todos los x sub 2 al lado izquierdo de la ecuación, podemos factorizar por x sub 2 y me va a quedar esta expresión. ¿Qué significa esto? Claro, a priori tenemos una ecuación de segundo grado y nosotros podríamos aplicar el estudio del discriminante y sacar las raíces de ese modo. Pero en este caso particular, como la constante es 0, conviene más factorizar por x sub 2. Entonces me queda el producto x sub 2 por esta expresión de acá. ¿Y eso qué significa? Que o x sub 2 es 0 o esto es 0. Por lo tanto, se me redujo, en este caso particular, la resolución de una ecuación de segundo grado a la resolución de dos ecuaciones de primer grado. Que esto sea 0 no me sirve para el contexto, porque 0 por el doble de 0 sigue siendo 0. Entonces se podría considerar como una solución, pero no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido cuando nosotros tomamos esta igual a 0. Esta ecuación
Al resolverla me va a quedar que x sub 2 es 7 quintos. Y como x sub 1 es el doble de x sub 2, entonces x sub 1 es 14 sobre 15. Luego, vamos a tomar cada una por separado y las vamos a reemplazar en la ecuación original para obtener ahora sí los valores de c. Entonces, para x sub 2 reemplazamos y obtenemos que c es 98 dividido 45. Y verificamos que ese número sea menor que 49 sobre 20, que es la condición inicial, que el c tiene que ser un número menor que 49 sobre 20. Y esta desigualdad es cierta. Nuevamente, hacemos lo mismo, pero con la otra solución. Y obtenemos ahora que c es menos 19 dividido 3. Esto también, evidentemente, es verdadero. Por lo tanto, c puede tomar dos valores, o ser menos 19 sobre 3 o 49 sobre 20. Finalmente, la tercera situación que se nos plantea es que la ecuación no tenga soluciones reales. Para ello, debe cumplirse que el discriminante tiene que ser un número negativo. Si resolvemos de manera análoga como lo hicimos anteriormente, vamos a obtener que c tiene que ser un número mayor estricto que 49 dividido 20. Este número c no puede ser 49 sobre 20. Ahí estaríamos en la situación que las soluciones sean únicas, sean iguales o que la solución sea única. Pero no, para que no haya solución real o la ecuación no tenga solución, tiene que satisfacerse esta condición. Y con eso hemos terminado la clase de